Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, a nuestro último programa de Libros sin Tiempo de este ciclo 2022. Hola Luis, ¿cómo andás? Hola Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Bien vos? Bien, Llegamos al final del año. con el resuello, ¿no? Sí, con la lengua afuera Sí, la verdad y la, que y la vista nublada de tanto leer. sí, tuvimos un fin de año bastante desencontrado también, ¿viste? Porque primero vos te fuiste de viaje, después yo me fui de viaje, después vino el Mundial, y realmente no teníamos cabeza para otra cosa, creo yo, ¿no? No, y ganamos la tercera Copa del Mundo. Genial. Vamos, sí. ¿Qué año? Bueno, empezamos con dos, terminamos con tres y muchos libros que leímos, que ¿Cuántos recomendamos. leíste este año? Ay, ¿Tenés la listita? Yo lo hice la como, hicimos a mitad de sí, año, ¿no? iba como 42, 45, pero no lo conté. Tengo que terminar con eso. Para este año es un montón, ¿no? Sí, creo que me ibas ganando. Y creo que no hay- que creo que es el primer año que leo tantos volúmenes. No sé si tantas páginas, pero tantos volúmenes, ¿viste? Como tantos libros. Es que bueno, el programa nos hizo leer mucho, Sí, mucho y muy muchos variado, libros cortos. mucho y muy variado, Sí, porque tuvimos de todo, sí, bastante prosa en español, igual para mí, para lo que yo acostumbro leer, sí, ¿no? Y más bien corto. Y mucho argentino leí. mucho Eso es argentino, mi leímos enseñanza este año. Muchas muchas mujeres. mujeres contando muchas. Leí el otro día en una nota el tema, el boom que fue este año de las escritoras, mujeres contando bastante de su vida, ¿no? Y Hechos bueno, personales. por empezar, la Premio Nobel de Literatura de este año, Annie Ernaux, que hace como una literatura bastante autorreferencial, ¿no? Exacto, autorreferencial, sí. No sé, Y también esto una, como escribe muchas cosas a partir de su propia vida, de su propia experiencia, son libros muy biográficos. sí, hubo un furor de eso, de muchas ventas. Bueno, también se vendió mucho, se vendieron mucho dos escritores que fallecieron este año, dos pérdidas de lo que es la literatura en español, que fue Almudena Grandes y Javier Marías. Sí, Eh, tenés razón. sí, dos pérdidas importantísimas para Ujú. lo que es la literatura mundial y escrita en español, que es nuestra lengua, ¿no? Correcto. Em, Así que bueno, tuvimos de todo este año. También hablamos de literatura infantil, de poesía, Luis. Sí, Tuvimos hablamos bastante poetas. este año de poesía, un género que yo no leía para nada. Sí, Em, Tuvimos muchos poetas. ¿Te acordás que estuvo el profesor de Grima con su libro de poesía? exacto. Estuvo, ¿quién más? Thomas Rosner, que tiene la cuenta de los fatales. Sí, que hace recorridos borgianos. Y después nuestro gran amigo que organiza los encuentros de poesía en el Botánico. Juan Botana, que estuvo acá acompañándome Sí, en un programa que estabas de viaje, creo. sí. Bueno, y si repasamos de todos los rubros. Sí, Eh, literatura infantil también me gustó eso, ¿viste? Encontrar la ilustradora de Harry Potter que es argentina. Tuvimos a Em, Maki Chegaray, que tiene también, bueno, cuentas que en Instagram que son como Machi Tegaray la está rompiendo en el muy Instagram. populares, Sí. muy populares, que Cuentos para Nina. exacto. Hace recomendaciones de literatura infantil en colegios, está muy bueno, recomienda libros para cada una de las etapas de la niñez y de la juventud, frente a, no sé, por ejemplo, cosas que la vida va presentando, pérdidas, separaciones, nacimientos, libros para cada ocasión. La verdad que estuvo muy curada nuestra producción, ¿no? Superproducción. Bueno, y después tuvimos grandes escritores que Tenés que agradecerle eso. ¿A quién? a José Luis Orsi y a Patricia González, nuestra superproducción que nos trajo todo, todos los caprichos que pedimos estuvieron Sí, acá. Y sí, aparte tuvimos grandes escritores, grandes como, escritores. bueno, el último mes que estuvo acá en el piso, Pedro Mairal, Guillermo Martínez, tuvimos Mauro Libertela. a Mauro Libertela, Ana María Yúa, María Rosa Lojo, por Sí. nombrarte algunos, pero Todos escritores de primer orden argentinos, ¿eh? La verdad que yo me siento honrado con que toda esta gente haya pasado por nuestro programa. Nuria es algo para agradecer un montón. Y aparte, yo pude meter mis bocados, viste, pidiéndolo a algunos políticos que vinieron, ¿no? Pensadores políticos, digo, filósofos, gente que piensa y reflexiona sobre la Argentina, como Juan José Sebrelli, Marcelo Giuffre, Cayetano Álvarez de Toledo, ¿quién más?
Ella es española. Bueno, española Sí, argentina, vive en tuvimos España. internacionales, también tuvimos periodistas, Seferino Reato, Cristina Pérez, Lutsky, el autor de Yossi, ¿te acordás? Qué linda Horacio estuvo Luz. la entrevista con Cristina Pérez, ¿te acordás? Sí. Tengo un Haciendo recuerdo un muy lindo repaso, de yo este dije, año. bueno, ¿en qué quedó esa entrevista que pasó a principio de año? La verdad que pasó rapidísimo y con semejantes invitados. Fue un desafío Con ella creo que estrenamos la pregunta del libro luminoso. del ¿Te libro acordás? luminoso. Sí, ¿y trajiste la lista de los libros luminosos No, que... no traje la lista. No, bueno, yo tengo algunos de libros Muchas luminosos. listas. Hicimos muy... Yo ¿Quién repasé, nos recomendó Fuenquinos que leía el libro de Fuenquinos como un libro luminoso? Mauro ¿Era Libertela. Mauro Libertela? Él Sí. nos recomendó Funkinos y también nos recomendaron varios, Yossi Abilio, bueno, y Alejandro Zambra, que lo nombraron muchos de los invitados con poeta chileno como uno de los libros luminosos del año. Sí. Eh, Alejandro Zambra le escribió la contratapa del libro, porque no es una introducción, sino que es la contratapa, a Pedro Mairal, ¿viste? Estuvimos con Pedro Mairal acá, yo quería hablar sobre lo que le había escrito Zambra y la verdad que creo que no tuvimos tanta oportunidad de profundizar, pero sí, hay sí, le una escribió, hermandad ahí sí, entre esos escritores, ¿no? son como amigos, me Mm, parece, amigos. Bueno, hubo de todo, la verdad. Visitamos la Feria del Libro, viajamos y visitamos mm. librerías y ferias en otras ciudades del mundo. Qué Y internacionales. tuvimos producción ¿Vos pensás internacional. que a la gente le interesará eso? No, no nos interesa. Nuestra vida no les interesa. Bueno, hablamos de filosofía, de tecnología, Tenés y razón. también hablamos de biografías de deportistas famosos, ¿viste? ¿Te acordás que Metimos hicimos? mucho el deporte, hubo mucho de deporte este año. Sí, Mm, al que no le hacemos honor nosotros no, personalmente, pero no, a su no. vez Todo un conocimiento intelectual del deporte. una lectura de lo que Claro, hacen los pero demás. bueno, sabemos de qué están hablando. No, me gustó mucho ese libro Correr de Genos, de francés, lo disfruté mucho. La biografía de Vilas la disfruté mucho, la recomendé. Se la recomendé a tu amiga, ¿te acordás para su papá? Un Es regalo, verdad. sí, para el Día del Bueno, Padre. recibimos muchos llamados de amigos y oyentes pidiendo recomendación de libros. Mm, O sí, sea, como que nos convertimos sí. en grandes influencers. No, no, eso fue de mis- No, bueno, hoy vamos a hacer durante todo el programa un repaso de todo Un lo que refrito. un refrito de todo lo, como hacen todos los programas de esta semana, Luis, de radio y de televisión, un refrito de lo mejor del año y igual vamos a tener nuestro invitado también para cerrar el año. Sí. Y ahora vamos a ir a escuchar algo que nos preparó la producción. Bueno, Luis, volvimos con un invitado de lujo para nuestro último programa que está conectado con nosotros. Es pianista y compositor argentino, o sea, metemos música en el último programa, un lujazo. Ha escrito las bandas de sonido de películas y series nacionales e internacionales muy conocidas y prestigiosas, con muchos premios en su haber. Se llama Federico Yusid y está conectado con Libros Sin Tiempo. Hola, Federico. Hola, muchas gracias por esta introducción y por lo de lujo. Bueno, te lo agradezco enormemente. De verdad que... Lo grabé y lo voy a poner en mi casa. Cada vez que entro en mi casa voy a Ay, hacer bueno, justo dale, esto. ponelo porque es real. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Federico, Luis Cuense te saluda. Antes escuchábamos un fragmento de Santevita, ¿no? Que es Así una es. composición tuya. Nosotros este año hablamos, sin querer, te diría, de algunos libros y que luego se han convertido en series o en Mm. películas, como es el caso de Santevita o Iosi, ¿no? De investigación periodística de Lutsky, que lo nombrábamos en el bloque anterior. Así que la verdad que es el complemento perfecto tenerte a vos en el programa para hablar sobre la música que acompaña a estos hechos artísticos. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es ese arte, ¿no? De componer para una producción Poner cinematográfica. para la imagen, bueno, Eso, así se dice. a mí me resulta de lo más estimulante. Y como ustedes saben, yo vengo de una familia de gente que tiene que ver con la imagen y con la narrativa, en cualquier caso de imagen, de cine y de teatro y de
Entonces, aunque yo de pequeño me incliné por la música y a los 4 o 5 años ya andaba molestando a los vecinos con el piano, eh, el mundo cinematográfico ahí, estaba ahí cerca, al lado, dando vueltas, con lo cual mi relación con ese universo empezó muy pronto y de manera muy natural. Yo acompañaba a mi papá, en ese momento editaba películas en La Moviola. Vamos a hablar hace mucho tiempo, Voy a, voy queridos a, oyentes, son voy a muchos años poner atrás. un paréntesis acá Recordanos quiénes son los sí, padres de porque Federico. tu padre es Juan José Jusid Sí, y mi tu padre es Juan mamá José Jusid y mamá es Luisina Cristina Brando. Brando, sí, Correcto. una actriz argentina dirigida por nada menos que Marcelo Mastroianni también, ¿no? Sí, sí, los dos con carreras muy, bueno, muy exitosas y con carreras muy nutridas y muy coloridas también, ¿no? Con proyectos muy distintos. Ujú, Entonces, bueno, de allí que mi vida y mi conexión con el cine, con el teatro, con la narrativa y con el cuento, ¿no? Con la historia, eh, empieza muy pronto y de manera muy natural. A la vez que yo hacía mi recorrido de joven músico, ¿no? Con mi maestro, pues el conservatorio, mis bandas de jazz al principio, mis grupos después de música de cámara, etc. Entonces, bueno, este arte, mm, digamos, consiste esencialmente en qué es lo que un músico puede decir que no esté dicho en la pantalla. Es decir, me parece que lo más interesante que podemos hacer los compositores de cine o de tele o de cortos es preguntarnos cómo podemos ensanchar y ahondar lo que está contando esta película, en vez de contar lo mismo que ya está diciendo la imagen, es decir, en vez de sumar o subrayar necesariamente exactamente lo mismo que ya vemos, ¿cómo podemos agregar una capa más a lo que estamos viendo? Esa capa que a veces es emotiva, a veces es angustiante, a veces es el paso del tiempo, a veces es el punto de vista de un personaje, a veces es el punto de vista del director. Eh, ujú. digamos que creo que por ahí van los tiros, ¿no? Sobre en qué consiste este oficio de poner ¿Vos música. en el conservatorio estudiaste piano, composición? ¿Cuáles fueron sus? Uy, yo era un ansioso, igual que ahora, pero con más energía, y entonces estudié piano, composición, dirección, y a la vez trabajaba para músicos de cine, ¿no? Me iba al conservatorio y por ahí me metí en el estudio de colegas, por supuesto, mucho mayores, y entonces trabajaba para ellos en el estudio. Entonces, desde poner café hasta hacerle las partituras y grabar y aprender de paso sobre el oficio y la diaria, ¿no? De en qué consistía, Ujú, que llegaba una película y cómo se hacía. Entonces, digamos que lo vivía desde el lado académico y desde el asfalto, ¿no? Desde la vida real. ujú. Y luego, cuando hice mi máster en Nueva York, bueno, ahí sí ya formalicé un poco y estudié film scoring, que es como llaman ellos a la tarea de escribir para películas. Eh, Este año se estrenó un documental muy lindo, una película, no sé cómo denominarlo, sobre la vida de Ennio Morricone, que no sé, para tal vez los que no estamos tan adentro del mundo del cine, es siempre un referente en lo que es música. y para los que estamos dentro también. Para los que También, estamos ¿no? dentro Es tan es conmovedor maravilloso. siempre todo lo que escribe. ¿Vos tuviste oportunidad de verlo? Mira, está en mi lista de las cosas que quiero ver en el año nuevo. Por suerte, todo el trabajo que hubo en estos años entre la pandemia y nuestra pequeña de 3 años, de la que Mm. creo que nos ocupamos con bastante dedicación, no me da la vida para ver todo No, lo a que veces quiero. no se puede, a nosotros también nos Claro, pasa. ¿Leíste tal libro y porque no tenemos un programa del llegamos. libro? No, no sé, a veces también son los momentos, pero estaba muy bien porque eh,
Él yo creo que fue un gran compositor, ¿no? Sin saber nada, pero su frustración era haber hecho grandes estudios en torno a la composición y no haber podido hacer algo orgánico, ¿no? De alguna manera refleja eso también, a pesar de que la rompió toda, ¿no? O sea, Sí. Nosotros, viste que acá hablamos de libros, Federico, pero en general le preguntamos a los escritores cómo llegan a publicar, ¿no? Y en tu caso es cómo llegás a poder hacer la banda original de una película o de una serie, porque estuvimos repasando tus obras y estuviste en grandes hitos también nacionales, por ejemplo, El secreto de sus ojos, que creo que participaste también en la música original. Bueno, ahora en un documental que vimos y que mencionó Luis antes, Yo y el espía arrepentido, Santa Evita, y después un montón de participaciones y de composiciones originales tuyas para producciones en el extranjero. ¿Cómo llegás hasta ahí? Porque es como un camino muy empinado, ¿no? Es un camino muy empinado, pero muy largo también. Bueno, muy largo para algunos otros no tanto, digamos, algunos músicos, algunos escritores, algunos actores tienen la suerte o la poca suerte de que en su tercer o cuarto trabajo de repente ocurre algo que los dispara y los catapulta a una gran visibilidad y entonces, para bien o para mal, se saltan un montón de por ahí pasos y bueno, y llegan a sitios más, digamos, más visibles, más que viajan más Claro. conocidos. En mi caso, y si te refieres en cómo es lo de Claro, vos componés toda la y te acercás carrera. al director o es al revés o se hace casting también, ¿viste? Como que no es conocido el proceso. Bueno, mira, yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado es cómo se hace el trabajo, como el día a día, el oficio de escribir para una película. Y a esa parte de la pregunta, yo te diría que cada proyecto, cada película trae un sistema un poquito distinto del anterior, siempre. Y yo creo que voy por mi proyecto 120 y pico, entre Wow, pelis y series, y te diría que no se han repetido dos proyectos idénticos, ¿no? De igual. repente, yo ahora, por ejemplo, acabo de terminar uno con un director inglés maravilloso que se llama Hugo Blick, que se llama Los Ingleses o The English, y es Sí, un western, y Hugo se sentó conmigo en un café y me mostró el storyboard, ¿no? Que es lo que sí, qué es lo que él iba a filmar. Y por supuesto yo me había leído los guiones y hablamos de la música que le gusta y hablamos del cine clásico de Hollywood, de westerns que le gusta y de pintores. Y con esos elementos y con los guiones leídos me encerré con mi piano y empecé a escribir y a las 2 o 3 semanas le envié una cantidad de suites. Ujú. Algunas ya medio grabadas con instrumentos y entonces él me dio una devolución de algunas cosas que le gustaban mucho, otras que le gustaban, pero por ahí con las que no conectaba. Y entonces yo me tomé, no sé, 10 días más y le envié otra remesa, ¿no? De músicas. Y con esa segunda él avanzó hasta casi el final del proyecto. Estaba entusiasmadísimo y tal es así que cuando a mí me llegaron los primeros montajes de los capítulos, él había montado con ya la esas música. piezas. Es decir, Wow, en el caso de este proyecto fue muy en colaboración con el director, no fue claro. esperar que se termine y demás. Hay otros proyectos en donde la película o la serie se termina, se completa, me envían el material y me piden alguna cosa, a mí se nos gustaría que aquí, yo qué sé, lo que comentábamos antes, incrementarle un poco el ritmo al capítulo o bueno, queremos llegar a un punto de emoción un poco
más hondo o más intenso, ¿no? Y que desde la música evidentemente todo eso se puede Es muy conseguir. interesante el proceso que cuenta. No, porque Para, para, es para mí sigue desconocido siendo, completamente. bueno, para mí sigue siendo o sea, apasionante. Yo empiezo cada película nueva y estoy como mi hija ahora cuando abría los regalos En Navidad. de Navidad, que cada regalo era una expectativa y yo me siento tan afortunado, pero no lo digo como un cliché o como estas cosas, estas frases que uno está obligado a poner en redes sociales para anteponer una buena noticia. No, Ujú. no, es que de verdad empieza un proyecto y digo, pero qué bueno, vamos a probar. Y en este proyecto vamos a probar, hace poco hice una peli de terror. Bueno, vamos a grabar todo raspando el chelo o con un martillo en en golpeando esta tabla. Y cada proyecto propone una narrativa nueva y una sonoridad nueva, ¿no? Y a Claro. mí me parece que esa parte es tan estimulante, ¿no? Y tratar de que un proyecto no suene como el anterior, decir, bueno, ¿qué tiene esta película de propio, ¿no? Y cómo hacemos, y este es piano clásico, o este es un cuarteto de cuerdas, y algunas otras películas son una licuadora grabada junto con, yo qué sé, con una batería o un sintetizador, es decir, esa búsqueda que no difiere mucho de las búsquedas que hacen los actores para componer sus personajes, de lo que un actor elige cuando está emprendiendo su composición y dice, bueno, este personaje cómo camina y qué ropa usa, y qué gesto hace, ¿no? Hay todo un universo, ¿no? Que acompaña a ciertos personajes y en el caso de la música se tiene mucho que ver con eso. Nuria, recordamos a nuestros oyentes que estamos en conversación con Federico Jusid, compositor de música de películas. Federico, nosotros teníamos programada esta visita o conversación tuya desde Madrid la semana pasada, pero estábamos demasiado, sí, demasiado Han pasado entusiasmados cosas, han con los pasado cosas festejos del importantes. Mundial. Así que también te pedimos disculpas por eso. Federico, vos que has estado tan vinculado a la industria y al mundo del cine y del arte a través de tus padres, ¿no? A través de Juan José Jusid y de Luisina Brando. eh, ¿Tenés recuerdo de la primera película que viste? O en tu Yo memoria, ¿hay me un primer acuerdo, film? sí, me acuerdo, creo que fuimos al cine Los Ángeles, que por supuesto ahora no existe más, pero a lo mejor Nuria, no sé, me la ve muy joven aquí por la pantalla, pero No, estoy no, 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 no te creas, eso es un engaño. Usamos filtros, porque el cine Los estamos Ángeles. viéndonos por Zoom nosotros, ¿no? eh, Nosotros el también cine- te vemos joven a oh, vos. muchas gracias, son divinos ustedes. ¿Qué El viste en cine el cine Los El Ángeles? Cine de Los Ángeles creo que mi mamá me llevó a ver Dumbo, una cosa así tremenda. Y por Ah, supuesto me acuerdo. Y me acuerdo de eso. Y una película que me pegara, me acuerdo de la familia de, de Ettore Scola, yo creo. Me acuerdo me acuerdo lo que me emocioné. Bueno, mis padres además, mis padres me llevaban a ver unas barbaridades. Yo a los Claro. 9 años me llevaban a ver Tarkovsky. Vi Fanny Alexander cuando tenía una edad ridícula. Realmente, eh, Divertido. no, no, gente, no loco, ¿no? Esta cosa de la intelectualidad. Pero me mm, acuerdo del impacto de haber visto a la familia. Y me acuerdo del impacto tiempo después, pero me acuerdo del impacto de cuando vimos Cinema Paradiso y de esa música, ¿no? De Morricone, Ay, tan sí, tan. conmovedora y por supuesto esa secuencia final y yo creo que esos hitos son los que te van como conectando, ¿no? Y entusiasmando con un oficio como es el que tengo hoy, ¿no? De ver ujú. qué es lo que puede hacer la música en una película. Y es muy fuerte lo que pasa con la música en esa película. Y bueno, estábamos repasando todas tus obras, pero ¿qué te pasa con los proyectos nacionales argentinos y con los extranjeros? Hay como ahí una, eh,
una debilidad por unos más que por otros, por ser argentino o no? Porque trabajás para ambos. Bueno, la verdad es que yo me, me fui muy jovencito de la Argentina en el 95, está tratando de Ah, acordarme, y, y entonces, bueno, di muchísimas vueltas por Estados Unidos, por Bélgica, por Francia, y terminé poniendo base en Madrid. Entonces, los proyectos con con los que seguí teniendo relación en Argentina, de alguna manera, por supuesto que había un punto de afinidad, ¿no? Obviamente cultural y emocional, porque tienen que ver con historias del país donde nací, donde crecí. Eh, pero en cierto modo, también tenía un punto de extranjeridad o claro. extranjería o, digamos, ya no era el argentino que estaba ahí como en mis primeras películas Mm. y entonces, sino que, bueno, de alguna manera, eh, bueno, yo me contactaban, yo estaba en Los Ángeles o aquí claro, y hay un humor cuando decimos el Odisea de los Giles con Sebastián Borenstein. Claro, es un humor argentino, profundamente argentino, que es distinto de las comedias que hago españolas o americanas, es Claro. totalmente distinto. Entonces, claro, eh, Un poco más cómodo quizás te sentís. me encuentro más, evidentemente, más conectado. Sí, Y sobre todo más, a ver, cómo les explico esto? Hay como algo más difícil y más intangible que el texto, es el hecho musical, es decir, cuando yo hago supongamos, una película, bueno, un drama o una película con una carga emocional fuerte, argentina o incluso española, hay como ¿cómo llamarlo? Un cierto caudal emocional, no solo permitido, sino requerido, ¿no? Una cierta intensidad, una cierta entrega emocional y en cambio, cuando he trabajado en películas, eh, por ejemplo, norteamericanas, muy a menudo yo me lanzaba, ¿no? Con toda esa cosa tan pasional y tan visceral que tenemos los argentinos, también para bien y para mal. Y de repente los directores me decían, uff, me encanta, pero no, es demasiado esto en la película. Es eh, como que hay un punto en donde la idiosincrasia también está en el hecho musical y en en el pudor emocional, y en cuanto contar, ¿no? De que decir, una cosa es Campanella y otra cosa, que es un talento enorme, y otra cosa es Hugo Blick, que es un talento enorme. No caben claro. dudas en ninguno de los dos casos. Y mi tarea, cuando escribo música de cine, no cuando escribo música de concierto, que ahí no me escucho más que a mí mismo, pero cuando estoy trabajando con un autor, mi tarea es entender su voz, ¿no? Su voz, su mirada y su manera de contar. Y tratar de alguna manera, eh, entrar en ese código y en ese lenguaje, y tener como una afinidad, ¿no? Aunque siga siendo yo el que compone y el que escribe, pero Sí. tratar de conectar con su mirada, ¿no? No traerlo todo a mi territorio. Em, Te quiero hacer una pregunta más, Federico. Quiero que nos refieras algo sobre el proyecto que estuviste desarrollando en el Teatro Colón, ¿no? Estuviste dirigiendo la Filarmónica, apareció tu madre también en escena, ¿no? Algo muy bonito. Sí. Bueno, a ver, mi vida musical se reparte entre la música para la imagen y la música, o la música para concierto, o como le llaman la música culta, que es esencialmente escribir obras que me encargan distintas orquestas o grupos de Ujú. cámara, o en Mm. donde no está en donde no está la pantalla, ni la imagen, ni el guión para establecer un corset, digamos, de alguna manera. En el caso del proyecto del Colón,
bueno, este correspondía como a ese universo musical. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires me encargó una obra, un concierto para acordeón clásico y orquesta sinfónica, y además me invitaron a dirigir uno de los conciertos de su abono de la Filarmónica, Mm. lo cual para mí fue un honor y una gran alegría y emoción, porque la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires fue la orquesta a la que yo iba a escuchar todos los lunes. En ese momento tocaban los lunes, hoy tocan los jueves, en toda mi adolescencia, digamos, de los 12 a los 20, 21 años, en que me fui ya a estudiar fuera de la Argentina, yo iba todos los lunes abonado y gracias a ellos conocí, bueno, el mundo, el universo musical, ¿no? De concierto. Entonces, muchos años después, estar colaborando con ellos y dirigiendo un concierto fue brutal. Y entonces, bueno, dirigí un programa entero con una obra de un joven compositor, Alex Lande, que es fantástica, con una obra de Ginastera, con un par de obras mías. Y en el caso de la obra nueva, poco antes del concierto, sí, la llamé a mi madre y le digo, mira, ama esta obra. Además tiene una inspiración extramusical, ¿no? Con un poema de Constantino Cavafis muy bonito que se llama Ítaca. Y me parece una buena idea ¿por qué no lo lees o lo recitas Qué antes de lindo. inspirar? Por supuesto, al principio me dijo, no, es tu concierto, que no me va a meter ahí, no, mi vida, no quería saber de nada. Y después entendió que realmente, digamos, no era solo una especie de, de gusto que yo me estaba dando de actuar con ella, sino que realmente era muy orgánico en la historia de la obra, ¿no? Yo le conté un poco cómo era la partitura, qué es lo que hace el intérprete y cómo la obra habla del viaje, que así se llama, Vidaya es viaje en euskera, en vasco, que es el idioma del solista. Y bueno, la convencí y entonces, bueno, vino y hizo esta participación en el Colón, lo cual sumó todavía más fuerza, ¿no? En este concierto. No solo para mí, la orquesta estaba también, los músicos me decían, me costaba en un momento seguirte porque estaba con un ojo en la partitura, el otro en tu batuta y el otro en mirar a tu madre, que claro, había muchos Claro, músicos que hacían mucho que no la veían en un qué escenario hermoso. y Qué fue... lindo, cómo Qué se nos lindo, pasó, qué sí, pena no poder volver el tiempo atrás tal y cual. disfrutar de eso. Federico, ¿y cuánto tiempo te lleva de ensayo esto, no? Porque vos aparte estás viviendo allá y cuando venís a la Argentina y haces este tipo de presentaciones, ¿cómo ensamblás, no? El ensayo con tus músicos, ¿cómo se maneja? Bueno, mira, seguro que te va a sorprender. Por un lado está la A ver. escritura de las obras. Esta obra yo la estoy escribiendo hace muchísimo. La escribí por todos lados, en Los Ángeles, o sea, iba yo con mis partituras y mientras grababa para una película o para lo que sea, iba avanzando un poco con mi obra hace meses. Pero el ensamblaje de la obra y de todas las obras en todos los conciertos, no solo que doy yo, sino que da todo el mundo, dura 4 días, 4 ensayos. O sea, las Claro, orquestas sinfónicas mira, tienen un nivel tan impresionante que digamos, se juntan a ensayar, supongamos, 4 jornadas antes del concierto. Pero sea mi obra o sea, quiero decir, Mahler y claro, sí, Beethoven y sí. Tchaikovsky, ellos se juntan, supongamos, el lunes, y tienen lunes, martes, miércoles, jueves, por ahí el viernes un ensayo general y el concierto. O sea, tienen tal nivel de excelencia y de oficio que montan programas de 1 hora y media. Así, algunos músicos necesitan ver un poquito sus partes antes, pero tampoco no demasiado porque no tienen tiempo, porque la semana anterior tuvieron otro concierto. Tuvieron otro, claro. Entonces, realmente cada vez que la gente va a escuchar la Filarmónica de Buenos Aires o la Filarmónica de Los Ángeles o de Berlín, esos 95 músicos se juntaron esa semana 4 veces y por la mañana nada más y a tocar, Y a tocar. y a tocar. Bueno, gracias Federico por compartir este tiempo con nosotros, pero Sí, yo no me te quiero voy hacer a me dejar quiero hacer que, una última pero pregunta, a ver es lo si. que le voy a preguntar, Ah, bueno, nos yo vamos a quiero empezar. que nos hable sobre el futuro. Ah, bueno. ¿Qué viene?
¿En qué Uy, estás qué bien. trabajando? Mencionaste lo de English, no sé qué vamos a estar viendo acá en la Argentina donde vayas a estar participando. Mira, en el mundo de la música de cine, estoy ahora mismo trabajando en la temporada 2 de Yossi. Ah, nos gustó Eh, Yossi. Es Está más, le buenísima. entrevistamos a Lutsky acá. Ah, Sí. sí. Estamos esperando la segunda. Está buenísima la segunda. Está buenísima, de verdad, realmente eh, estamos aquí en el estudio trabajando y justo estoy grabando. Y cada vez que viene un capítulo nuevo, estamos nosotros también como el público. Antes de que yo me ponga a componer, nos vemos el capítulo con la misma ansiedad que tiene el público. Está fantástica. Bueno, esto y en breve comienzo una película para Víctor Erice. Víctor Erice es un gran cineasta español eh, que tiene películas como El espíritu de la colmena o El sol del membrillo, películas mitológicas, maravillosas, eh, que tiene 83 años y está filmando nuevamente Wow. con una, bueno, con una delicadeza, una lucidez, un humor y, y bueno, no sé por qué motivo dio con mi música y se cruzó con alguna película mía, supongo, y me llamó para colaborar con él, lo cual es genial. Y en el universo de la música de concierto estoy emprendiendo una obra que me encargó la Sinfónica Nacional de España ahora. Wow. Entonces estoy empezando a escribirla, eh, pero tengo muchos meses para hacer esto, así que bueno, Mm. ya les voy a contar en otro encuentro futuro que Ya tengamos. estás, Sí, avisanos antes del estreno, ¿no? sí, Sí, y sí, ya estás asentado en España, es tu base. es bueno. Uf, Te llegué vemos para... abrigado desde acá. Y sí, hace un frío bárbaro. Eh, Estoy aquí hace 20 y pico de años. Sí, los últimos 10 con casa aquí y en Los Ángeles, yendo y viniendo, eh, pero sobre todo en Madrid. Con mucho gusto, muy contento. Bueno, espero que nuestro próximo ciclo, que ya va a ser el año que viene, cuando visites Argentina, te tengamos por acá, ¿no? Fue algo, lo de la semana pasada, que no, bueno, no la vimos venir, ¿no? Mucho. Bueno, Em, fue muy buena excusa, fue genial. Yo sí, terminé mi concierto del Colón y enseguida me pude conectar un poco con el Mundial, que por supuesto estaba totalmente ausente y pude disfrutar esa recta final, así que bueno. Mm. bueno, Federico, te agradecemos esta charla, te deseamos un buen comienzo de año, ¿no, Luis? Mm. Sí, todo lo mejor para el 2023 y por favor mantenernos al tanto de todos estos proyectos que se están iniciando. ¿Mm? Lo voy a Va- hacer, lo voy a Vamos a Bueno, estar esperando la segunda de Yossi, ¿eh? Les voy contando, les voy contando. Sí, 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 no les voy a hacer ningún spoiler, pero les digo que tiene mucho músculo, mucha fuerza. Es muy interesante. Y los mantendré al tanto de todos los ruidos que voy haciendo por aquí y por allí para que me acompañen. Sí, Muchísimas. y la que no se deja de ver nunca es El secreto de sus ojos, no la quería dejar de mencionar, ¿no? Que ahí estuviste también Sí, ¿qué sí, la verdad es significó que esa esa... película para vos? ¿Qué significó esa película, Federico? O Mira, esa bueno, música. primero el viaje que fue precioso, pero luego significó lo que decíamos antes, ¿no? Son esas cosas que de repente te hacen saltar a una liga distinta con una Mm, visibilidad enorme, ¿no? Más allá claro. de lo bonito que fue el proceso, pero una vez terminada, de repente significó tener agentes en tremendo. Estados Mm, Unidos y tener representación en Inglaterra. Y bueno, claro, fue un paso muy importante. Y todavía, de hecho, hay muchos directores con los que empiezo a trabajar que me hablan de esa película, ¿no? Que hablan, claro. Bueno, Bueno, fue una pasión esa película. Viste que sucede acá en Argentina, que salen esas películas que marcan, ¿no? Que en un hito en la historia de cinematográfica. Así que, sí, pero fue una pasión en el mundo. Lo interesante es que el fue una mundo. pasión en el mundo entero, sí. ¿no? Que no fue solo un tema, digamos,
de Y nacional también. nacional, porque evidentemente habla de temas que no son muy frágiles y muy delicados y muy emocionales, pero de alguna manera la película logra trascender el hecho local. Y esto es maravilloso en el arte, ¿no? Cuando Total. no importa si se habla de la Revolución Rusa no sé, o de judíos escondidos en un campo de concentración o de estos hechos en la Argentina de la dictadura, pero cuando algo logra trascender eh, y tocar el corazón de un ciudadano que no tiene ni idea de eso, pero que de alguna manera puede conectar, porque hay algo de su vida que conecta con eso, ¿no? Entonces, para mí, eso es maravilloso, ¿no? Cuando una obra, digo, no solo una película, un libro, una obra puede hacer ese paso, es maravilloso. Y esa película generó pasión en Total. todos lados. Y la suerte del músico está muy ligada a los proyectos que hace. Te diría casi más que a la música que escribe. Quiero decir, yo he escrito, bueno, muchas otras películas de las que estoy por ahí incluso más satisfecho Claro. de la partitura, pero bueno, cada película tiene un recorrido y si el recorrido no es tan extenso o expansivo como otras, bueno, ahí termina tu suerte con esa película. O sea que, bueno, en el caso del secreto se dieron las dos cosas, es Se dio brutal, todo, un pero todo. combo, sí. Sí, cada tanto ocurren estas cosas. Bueno, y yo cada tanto la veo cuando la pasan por ahí. Viste, decir, volver a verla. Bueno, Federico, ahora sí, nos vamos. Te Bueno, despedimos y bueno, te vamos a estar escuchando por el mundo seguramente. bueno, ojalá y muchas gracias No, por este gracias a espacio vos y por vuestra mirada. por la charla. Chao. Chau, La feliz año. seguimos, muchas gracias. Lo mismo, muchas felicidades.